Shabbat Shalom lachem, achim ve'achayot yekarim. Shabbat Shalom para ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros llegamos al final del año 2020. Un año que quedará escrito en la historia como el año del corona. Pero nosotros estamos felices de estar hoy aquí y que el Señor esté con nosotros. Él no nos abandona, no nos deja, y nosotros continuamos declarando su palabra y adorándolo. Y con fe entraremos al próximo año civil que está frente a nosotros, el 2021. Nosotros sabemos que hay muchas nubes de tormentas que se están acercando en la parte política y todas cosas. Y yo no quiero detallar a lo que yo me estoy refiriendo en este momento, pero lo importante es que nosotros estamos en las manos fuertes de nuestro Padre que está en los cielos y que es fiel. Así que nosotros queremos dedicar esta reunión a nuestro Padre que está en los cielos, abrir nuestro corazón
nuestros corazones y pedir que Él nos llene con su palabra. Vamos a orar. Padre, Rey nuestro, oh, cuán bueno es que te tenemos a ti, Señor. Gracias por tu gracia, la gracia que has hecho con nosotros, porque has escogido alumbrar nuestros corazones, salvarnos por medio de tu salvación, hacernos saber, Señor, por medio de Jesús, Hijo de David, nuestro Señor. Gracias porque has escogido que nosotros seamos tus hijos y tus hijas. Y por eso nosotros hoy estamos ante ti en el día de hoy y entregamos y dedicamos esta reunión a ti. Y pedimos que seas tú, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo. Acláranos, alúmbranos para poder entender tu palabra. Recibe ahora nuestra adoración, nuestra alabanza, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a adorar al Señor.
טוב שישוע ירד מן השמיים ולבש בשר להיות קורבן לחטא. הללויה. אנו מודים לו ומשתחווים לפניו הבוקר. הללויה.
נותנים לך כבוד
Nosotros queremos entrar ahora a la palabra del Señor. Y el nombre del mensaje nuestro en el día de hoy es: Jesús es la luz del mundo. Él alumbra el camino hacia la vida eterna. Ustedes saben que en la semana que está detrás de nosotros se celebró lo que es la Navidad, ¿sí? La fiesta del nacimiento de Jesús. Y mucho del mundo occidental celebran este acontecimiento con regalos, con tiempo también de reunirse de forma familiar. Pero muchos olvidan y han perdido el significado verdadero espiritual de esta fiesta. Esta fiesta en realidad viene a señalar lo que es el nacimiento de Jesús. Ahora, la mayoría de los judíos, los que viven aquí en Israel, en el país, yo les voy a aclarar un secreto. Que el Nuevo Testamento no señala ni especifica el tiempo de nacimiento de Jesús. Y tampoco Jesús dijo que se debía de celebrar su nacimiento. Y esta es otra prueba de cuán humilde era Jesús. En Mateo 11, Mateo 11, desde el 28 al 30. Jesús dice: קבלו עליכם את עולי ולימדו ממני כי ענב ושפל רוח אנוכי ותמצאו מרגוע לנפשותיכם כי עולי נעים הוא וקל משאי. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, Jesús es muy humilde. Es humilde. Y Él ha escogido no decirnos cuál es la fecha de su nacimiento. Y por lo tanto sí se nos está dado toda la historia de su nacimiento, y por esto nosotros podemos entender que Él no nació en el tiempo en el que dicen que sí nació, que esa es la fiesta de la Navidad. Él no nació en esa fecha. Está escrito, por ejemplo, en Lucas 8. Está escrito sobre los pastores que dormían en el campo, y que de repente Dios les alumbró y ellos recibieron esta noticia, este evangelio de que Jesús había nacido en Belén. Ahora, en invierno, pues no se dormían en el campo porque llovía y hacía frío. Y ustedes saben que al final de diciembre es tiempo de invierno. Es mucho frío. Y ustedes saben, los viejos no van a dormir afuera. Así que esto debió haber acontecido en una fecha mucho más anterior a diciembre. Lo importante es que Jesús llegó al mundo. Eso es lo importante recordar. Y esto es un evento que anima y alegra. El hijo de David, fue enviado como un niño a nacer, así como los profetas profetizaron sobre él. Por ejemplo, Mijael
Dice que en Belén iban a ser el Mesías. Por supuesto, estas profecías se dieron con un lenguaje bíblica. Así que Jesús es la luz del mundo. Y así de esta manera yo quiero hablar en el día de hoy. Y yo he decidido, de hecho, ir a la Biblia. Nosotros, por supuesto, vivimos dentro del Estado de Israel, y en el Estado de Israel no han decidido conocer a Jesús como el Mesías. Pero la Biblia habla sobre él en muchos lugares, en muchos. Y yo quiero señalar unos cuantos lugares y conectarlos con el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ver es el Viejo Testamento. En mi oración, que Dios abra mi corazón para conocer a nuestro hermano que es Jesús, que Él ha venido, Él vino a salvarnos. Y por todos ellos, todos esos mesiánicos que viven en el mundo, no judíos, cuán importante es que se unan y se unan a la verdadera raíz del Nuevo Testamento, y esto se encuentra en el Viejo Testamento. Entonces vamos a comenzar en Isaías 49. Isaías 49. Y vamos a leer el 5 y el 6. Isaías 49, versículos 5 y 6. ועתה אמר אדוני יוצרי מבטן לעבד לו לשובב יעקב אליו וישראל לא יאסף. ואכבד בעיני אדוני ואלוהי היה עוזי. ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב. ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. ¿Sobre qué se está hablando esta profecía? ¿Sobre quién está hablando esta profecía? ¿Quién es el que está hablando en primera persona a Dios? Este no es el pueblo de Israel. Este es alguien que tiene que agrupar y conectar al pueblo de Israel a final de cuentas. Es alguien que tiene que ser la luz para las naciones. Es alguien que debe de llevar al mundo la salvación. ¿Y quién pudo nombrar esto en la historia? Y yo me voy a concentrar en dos puntos. La luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, de las naciones. Es la salvación de Dios. Y vamos a centrarnos de que esto lo trae para todo el mundo, para todas las naciones. Yo estoy feliz de que Jesús, el Dios de Israel, es un Dios que ama a todos los pueblos. Estoy feliz de eso. Él nos ama, Él nos ha escogido como pueblo de Israel, pero le importa a todos los pueblos. Y Él es el que ha escogido que la salvación, el proyecto de salvación salga del pueblo de Israel para todo el mundo. Así que Jesús es la luz. Él da luz para el mundo, para las naciones.
Ahora, pongan cuidado. Se está hablando sobre alguien que ha salido de un vientre. O sea que se está hablando de un nacimiento, porque salió de un vientre. Esto es una pista adicional de lo que se está intentando decir. Y hoy estamos celebrando, o el mundo está celebrando lo que es el nacimiento de Jesús, la Navidad. Dios escogió enviar a su Hijo para que Él fuera como una persona y para que naciera como un bebé. Este es el principio de Él sobre la tierra. ¿Sobre qué luz está hablando aquí? La luz más importante no es la luz que nosotros vemos físicamente. La luz física es importante para que pueda existir la vida física, ¿verdad? Nosotros necesitamos del sol, de su luz. Pero ustedes saben, la palabra de Dios habla sobre que el alma del hombre es eterno. Nosotros no solo vivimos 80 años o no sé cuántos años que se nos ha dado vivir sobre la tierra, sino que hay una realidad espiritual que no se puede ver, invisible. Es el mismo Dios que se nos ha dicho en las Escrituras, que ha creado el cielo y las tierras, y que su Hijo está al lado de él, y los ángeles, y por el otro lado tenemos a Satanás y sus demonios. Y esta realidad que es invisible es una realidad eterna. Y este mundo es solo temporal. Esto no se quedará por siempre. No va a permanecer. Y la luz verdadera, más importante, más que la luz del sol, es la luz espiritual. Es la luz que nos guía o que nos aclara y nos lleva por el camino que lleva al reino de los cielos de Dios. Ese es Jesús, el que trae la luz. Es el que lleva la vida eterna. Entonces, estos versículos que ya hemos leído, primero que todo, dice el cargo que yo tengo para ti es mucho más que reunir al pueblo. Es mucho más que eso. Y esto ya lo hizo Jesús cuando Él vino hace 2000 años. Él proclamó y multitudes recibieron el Evangelio por medio de Él. Y eso también lo hará Él en la eternidad, cuando Él creó su reino. El pueblo de Israel lo recibirá y vendrá el tiempo en que todas las naciones vendrán después de que Jesús vuelva. Y el pueblo de Israel se va a reunir y se van a reunir de muchas naciones. Estas son en Isaías 65, por ejemplo, se está escrito sobre estas profecías. Y en el versículo 20, por ejemplo,
Dios va a reunir al pueblo de Israel. Así que Jesús cumple este cargo, pero Dios le dice, esto es muy poco para ti, te queda muy fácil. Es fácil para ti. Yo quiero que tú unas, pero a todos los pueblos, que lleves toda la salvación a todo el mundo, que de ti salga. Y en Salmos 119, en el versículo 109, nosotros vemos que la palabra del Señor es luz. Otra vez, Salmos 119, versículo 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, para quien cree en Él, en la palabra de Dios, es muy diferente a las religiones. Yo no estoy hablando sobre las tradiciones. Yo no estoy hablando sobre las religiones que la gente comienza a crear por costumbres o leyes. Que las personas se lo inventan y se lo agregan a la palabra de Dios. Todo eso lo podemos quitar y ponerlo a un lado, pero debemos de tratar y hacer lo que Dios sí dice que hay que hacer. Y cuando nosotros leemos lo que Él dice, entonces eso nos conduce y nos aclara el camino que va directo a la vida eterna. Entonces esto es lo mismo que este salmo nos dice. Y Jesús nos dice en Juan, esto es lo que testifica Dios, Jesús, en Juan, lo testifica Juan. Lo voy a leer en hebreo nomás. Juan 1, del 1 al 5. Juan 1, del 1 al 5, solo en hebreo. El principio es Jesús, ¿no? Porque Jesús es eterno. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por medio de Jesús fue creado el mundo. Y se nos está escrito también en Hebreos capítulo 1 y en otros lugares. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Entonces, Jesús viene a esparcir la luz. La luz de vida. Así como el sol da vida física, asimismo la palabra da vida espiritual. Nos da esa luz espiritual. Y esa luz de que Jesús vino hace 2000 años puede acabar con todo lo que había antes. Y Satanás intentó pararlo, detenerlo, intentó hacerlo caer, intentó matarlo. Desde el momento en que él era un bebé, lo intentó asesinar, cuando Herodes intentó asesinar a todos los niños del tiempo, o cuando lo dice, tírate del monte, lo tentó. Pero Jesús logró cumplir el propósito que Dios lo mandó. Vamos a volver a Isaías 49. Isaías 49, versículo 6.
Nosotros vamos a leer de nuevo. ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל אשיב ונתתיך לאור גויים. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta el postrero de lo tierra. Jesús dice en Juan 14:6: yo soy la vida, el camino y la vida, la verdad y la vida. Nadie podrá ir al Padre si no es por mí. Así que Jesús nos muestra el camino de vuelta a nuestro Padre que está en el cielo. Y esto es la salvación. Yo quiero explicar un poco. Miren, en Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén, tenían una relación con Dios. Se nos está escrito que Dios daba vueltas por el jardín y hablaba con ellos. Adán y Eva. Pero Dios le prohibió al hombre comer del árbol del conocimiento. Y le dice: en el momento que tú comas de ese árbol, tú morirás. Y la muerte del que estaba hablando Dios no es una muerte física de ahí mismo, sino que viene de una parte espiritual, porque ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Y fueron porque quien coma de él, pues nosotros leeremos un momento en Génesis 3, desde el 22 al 24. Génesis 3, versículos 22 al 24. ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía. El hombre fue expulsado. Él fue desconectado de Dios, de la vida. Y para poder volver de nuevo en esa relación con Dios, se necesita perdón, redención. Y precisamente por esta razón, Dios mandó a su Hijo Jesús a cumplir este cargo, a alumbrar el camino de vuelta, a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, para decir: todo el que crea en mí va a recibir la redención que yo doy. Y esto no es Y esto no es algo que ponemos en el altar, un animal que ponemos en el altar como ofrecimiento. Esto es un ofrecimiento del Hijo de Dios que se sacrifica a sí mismo. Y este sacrificio de Jesús es suficiente para todas las generaciones y todo el mundo. Y en él hay salvación. Porque por medio de el perdón y la redención que recibimos por medio de él, el pecado que nos separa de Dios se quita. Se nos está escrito en Isaías
פסוקים 1 ו-2, ישעיהו פרק 59, פרק Isaías 59, פסוקים 1 ו-2, versículos הן del לא 1 קצרה al יד 2. אדוני מהושיע ולא כבדה אוזנו משמוע, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע. He aquí no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras inquietudes, iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar. Así que el pecado nos separa de Dios, y la redención abre el camino de vuelta de esa relación con nuestro Padre que está en el cielo. Y esta es el significado de la salvación. Y Jesús fue escogido para alumbrar este camino y salvar a todos los que aceptaran ir por este camino del fuego del infierno. Hoy todavía hay tiempo para todo el que ha escogido volver de nuevo a Dios. Todavía hay tiempo, pero esto es un tiempo que es limitado. Hoy las personas pueden decidir abrir sus corazones, entregarle a Jesús, a Dios, sus vidas y decir y creer en que sí existe un Dios. Hoy no creen en eso. Entonces se nos está escrito en Apocalipsis 20, en el versículo 15, el último versículo de este capítulo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo el que haya sido perdonado y haya recibido la redención de Dios y recibió justificación por medio de su nombre, así que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y un día se nos dará en la resurrección de los muertos de comer del fruto del árbol de la vida que está en el jardín del Edén. Se nos va a dejar comer. Nosotros lo leemos de nuevo en Apocalipsis capítulo 2, 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Estas son las buenas noticias. Un día podremos entrar a la vida eterna y al jardín del Edén y comer de este fruto. Estas son las buenas noticias, que no solo no estaremos con este cuerpo físico en el que tenemos todas estas sensaciones y todos estos problemas. No, estaremos con un cuerpo diferente. Porque con este cuerpo es imposible ir y ver a Dios. Pero con el nuevo cuerpo que recibiremos, podremos estar en la eternidad y pararnos frente a Dios. Entonces se nos está escrito que quien venza, recibirá este privilegio. ¿Cómo vencemos? Debemos de permanecer en la fe hasta el final. Este es el camino para vencer. Y lo vamos a ver en Primera de Juan. En la carta de Juan, Primera de Juan capítulo 5. Carta Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Se nos está escrito:
ואמונתנו, הניצחון המנצח את העולם. מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלוהים? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, Jesús ya venció. Él se levantó de los muertos. La muerte no lo pudo retener, y Él abrió el camino para todos. Y Él está allá arriba como el sumo sacerdote. Y también prometió volver a recogernos. La victoria la debemos de tomar con fe viva, no fe teórica, sino cuando nosotros hacemos viva la fe con la ayuda del Espíritu Santo, como lo está escrito en Santiago 2, una fe viva. Este es nuestra victoria, y este es el camino que lleva hacia Jesús. Entonces nosotros ya vimos que Jesús es la luz del mundo. Vimos ahora que Él viene a entregar el propósito de salvación a todo el mundo. Y yo quiero especificar que Él es la luz para todo el mundo, para todas las naciones. El judaísmo y yo nací como judío, y mi padre que es un sobreviviente del Holocausto. ¿Sí? ¿Quién es judía? El bar mitzvah a los 14 años o a los 13 años. Yo soy parte de este pueblo, pero nuestro judaísmo está subestimando a las naciones. Nosotros estamos siendo subestimamos. Nosotros diferenciamos entre una cosa y la otra. Es cierto que el pueblo de Israel es un pueblo que se diferencia de todos los pueblos, y nosotros queremos esto conservarlo, pero el orgullo es lo malo, es pecado, y nosotros vemos que Dios quiere que su luz viva salga para todo el mundo, su luz eterna. Jesús, cuando vino por primera vez, se nos está escrito en Mateo 15, 24. Jesús dice, Mateo capítulo 15, versículo 24. Jesús dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es cuando este hombre quería que liberaran a su hija de un demonio. Entonces dice, yo envié a mi hijo al pueblo de Israel. Porque nosotros somos como ovejas que no ven. Nosotros somos como ovejas perdidas. Es posible ver cómo Dios le hablaba a los pueblos de Israel en el pasado. Y así eran los sumos sacerdotes y todo este control que había, que se preocupaban por sí mismos. De todas maneras, no habrá.
El pueblo era como ovejas que no veían, perdidas, de forma espiritual verdadera. Y solo después de que Jesús se levantó de los muertos, en Mateo 28, Jesús envía a sus discípulos a hablar a todos los pueblos, a hacer, vamos a verlo en Mateo 28, 18 al 20. ויגש ישוע וידבר עליהם לאמור, ניתן לי כל שולטן בשמיים ובארץ. לכו ועשו לתלמידים את כל הגויים, וטבלתם אותם לשם האב, הבן ורוח הקודש, ולימדתם אותם לשמור את כל אשר ציוויתי אתכם, והנה אנוכי איתכם כל הימים עד קץ העולם. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando leímos en Isaías esta profecía, Isaías, esto era en el capítulo 49, si recuerdan, en el versículo 6. Isaías 49, 6. ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב, ונתתיך לאור גויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces Jesús es luz, es luz de salvación y es luz para todas las naciones, y solo en él se hace realidad este versículo. No hay otro en la historia del pueblo de Israel, de nuestro pueblo. No hay ningún otro más recibido y más aceptado por las naciones que Jesús. No hay otro. Y se necesitan encontrar naciones que crean en el Hijo de Israel, en el Hijo de David, y que oren al Dios de Israel. Y es posible encontrar estas naciones por todo el mundo que hacen esto. Vamos a continuar y vamos a ver cuál es el motivo de que Jesús es la luz del mundo. En Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, nosotros leemos sobre el respeto de Dios, el honor de Dios, el respeto de Dios que se nos da en el campo. Y este respeto y este honor se nos es revelado a todos en la noche con una luz. Lucas capítulo 2, del 8 al 11. Y yo voy a leer solo en hebreo. והנה מלאך אדוני ניצב עליהם, וכבוד אדוני הופיע עליהם מסביב, ויראו יראה גדולה. ויאמר עליהם המלאך, אל תיראו, כי הנני מבשר אתכם שמחה גדולה, אשר תהיה לכל העם. כי היום יולד לכם בעיר דוד מושיע, אשר הוא המשיח, האדון. ואני אקריא גם פסוק, הלאה, פסוק 12. Y yo voy a leer también el 12. Versículo 12. וזה לכם האות, תמצאון ילד מוכתל ומונח באבוס. ויהי פתאום אצל המלאך המון צבא השמיים, והם משבחים את אלוהים ואומרים, כבוד במרומים לאלוהים, ובארץ שלום בבני אדם רצונו. קראתי גם את פסוק 14. Leí también hasta el 14.
Entonces ellos vieron esa luz, ese respeto, ese honor, esa gloria de Dios. Ellos recibieron esta palabra y se alegraron. No hay regalo más grande que el hombre pueda recibir de Dios, que más que el dinero o que la gloria o todo esto pasa, todo esto es pasajero. Pero nada nosotros vamos a tomar para la próxima vida, más que las buenas obras que hicimos delante de Dios. O las cosas malas, o las buenas o las malas. Algún día nosotros estaremos parados frente a Él en juicio. Y cuando tenemos este evangelio, cuando tenemos esta forma de recibir perdón y redención, de que todo lo malo queda por un lado y solo queda lo que hiciste por la gloria de Dios. Este es el gozo verdadero. Entonces el camino a la vida eterna se abre. Y esta se le da al mundo. Y se le da a las naciones, no a las naciones grandes. Dios odia a los perezosos, a los orgullosos. Dios va hacia las personas sencillas. Un corazón que se arrepiente, Dios no lo va a rechazar. Y todo este motivo se continúa y se ve dentro del servicio de Jesús en su vida. Y nosotros continuamos y leemos en Lucas capítulo 2 la profecía de este hombre llamado Simón, שהוא מתנבא על ישוע כשהוא רואה את יוסף ומרים מביאים את ישוע לבית המקדש. Que es este hombre que se hace voluntario cuando ve a María llevando el cuerpo de Jesús. Esto se ve así como se ve en la Torá y en Levítico 12, no tenemos que ir allá, del 1 al 8. Allá está escrito que la mujer que ha dado a luz a un hombre tiene que darlo como sacrificio 40 días. José y María creían en esto, entonces también dieron a Jesús como un sacrificio. Entonces yo voy a leer esta profecía de Simón, el justo. Yo lo voy a leer desde el 25 hasta el 32. En hebreo nomás, es Simeón, no Simón. Simeón. Lucas 2 del 25 al 32. והנה איש צדיק בירושלים ושמו שמעון. והוא איש צדיק, סליחה, אני מתחיל עוד פעם. והנה איש היה בירושלים ושמו שמעון. והוא איש צדיק וחסיד, מחכה לנחמת ישראל, ורוח הקודש היה עליו. ולא נגלה ברוח הקודש כי לא יראה מוות עד ראותו את משיח אדוני. ויבוא ברוח אל המקדש, ויהי כאשר הביאו הוריו את הנער ישוע לעשות עליו כמשפט התורה, ויקחהו על זרועותיו, ויברך את האלוהים ויאמר, אתה תפטר את עבדך כדברך אדוני בשלום, כי ראו עיני את ישועתך, אשר הכינות לפני כל העמים, אור לגלות עיני הגויים ותפארת ישראל עמך. אולי תקריא באנגלית רק מפסוק 28
Vamos a leer desde el 28 al 32. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Ustedes ven nuevamente, él habla sobre la luz. Él habla sobre la salvación. Y este era el nombre que Dios le había dado a este niño, Jesús. Salvación, porque en hebreo es salvación. Esto es lo que para lo que Dios mandó a Jesús a salvar. Por eso se llama salvación. Así que esto de verdad se cumple y está conforme a la profecía de Isaías. Y entonces tenemos otra profecía de Isaías. Isaías 9, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. En hebreo es el versículo 1, en los demás idiomas el versículo 2 del capítulo 9. Isaías 9:2. Yo voy a leer en hebreo. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ המוות, אור נגח עליהם. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Sobre qué pueblo se está hablando? Esto lo encontramos en Isaías 9, en Isaías 8, en el último versículo, que para el español es el capítulo 9, capítulo 1, versículo 1. Y yo voy a leer desde la mitad de este versículo 1 del capítulo 9 de Isaías. Y yo voy a pedir que se traduzca lo que yo voy a leer en hebreo, porque lo que está escrito en los demás idiomas no está bien traducido. Así que yo voy primero a leer y luego yo explico. Ahora yo voy a explicar esto. Tenemos aquí dos tiempos distintos. Tenemos el primer tiempo por la primera vez y luego el final, el último. Así que está el primer tiempo y el último tiempo. En el primer tiempo o la primera vez, cuerda que eran las tribus de Zabulón y Naftalí, era muy suave, liviano. Y en hebreo la palabra suave o liviano es falta de honor, de respeto. En hebreo tenemos una bueno, eso es lo que quiere decir, que en hebreo esta palabra quiere decir falto de cabod, de respeto, de honor. Entonces lo que él está diciendo aquí es que al principio esta zona de Zabulón y de Naftalí era muy liviana. Tenían falta de respeto, de honor. Entonces esta zona de Zabulón y Naftalí era la zona del Galilea Baja y el Galilea Alta. Y esta es la zona en la que Jesús se crió, creció, y después él actuó en el nombre de Naftalí. Todo el Kineret y Cafarnaún son parte de la tribu de Naftalí, todas estas zonas. Ahora, estas zonas son consideradas como zonas de
de que falta falta de respeto. Por ejemplo, en Juan primero 27, allá Natanael escucha que le están presentando a Jesús y le dicen, encontramos al Mesías. Él es de Nazaret. Y él dice, él es de Nazaret, ¿de allá puede salir algo bueno? No tiene sentido. Nazaret, Galilea, no. También tenemos en Juan 7, capítulo 7, en el versículo 52. Vamos a leer eso. Pongan su dedo todavía en Isaías, por favor, Isaías 9. Y vamos mientras a Juan capítulo 7, 52. Allá también hay una habladidura entre los grandes sacerdotes y los sobre Jesús. Yo no voy a entrar con todo este asunto, pero ellos dicen, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto era Nicodemo, que él era uno de los ministros más importantes. Y él dice, nosotros debemos de juzgar a Jesús sin un juicio. Y entonces le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado nadie bueno. No hay ningún profeta. Y esto se puede traducir como entonces al principio esta zona era muy baja, una zona de falta de respeto, de honor. Pero después, cuando Jesús viene y llega, este lugar recibe gloria y honra. Porque cuando se está escrito que se habla sobre por medio del Jordán, se está hablando de hecho del mismo sitio. Había un sitio, un camino que iba hasta el Líbano y Siria. Y de allá subieron hasta Jordania. Y ese es justamente las zonas donde estaban las tribus de Naftalí y Zabulón. Esos eran los lugares en los que Jesús trabajó, donde Él levantó al hijo de la viuda y lo levantó de los muertos allá. Sí, todo eso ocurrió en ese lugar. Entonces, esta profecía habla ahora sobre Jesús. Y entonces nosotros vemos que el pueblo andaba en tinieblas y vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, luz resplandeció sobre ellos. Y ahora este mismo que no tenía mucha honra, ahora lo levantan y ahora tiene mucha honra. Y entonces hay un gran gozo, como ese gran gozo que de las personas después de una buena cosecha, cuando
cuando empiezan a repartir toda la riqueza y la bendición, como esta felicidad que estaba en el pueblo por medio de Gidón. Los madianitas cogieron el país lo tomaron. Y todas estas cosas que ocurrieron con los madianitas, pues esto oprimen a las personas y los bajan hasta abajo. Y cuando Jesús viene, pues viene es a liberarlos de toda esta bladidura. Y esto nos lleva a un gran gozo. En Isaías 68, capítulo 68, versículos 1 y 2. Isaías 61, del 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas con los abatidos y a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cuando Jesús viene, Él libera a las personas que están oprimidas de todo tipo de pecados y de enfermedades. Le dio a los ciegos unos ojos para ver y a los sordos unos oídos para escuchar. A las personas que estaban llenos de demonios fueron liberados. Y nosotros vemos todas estas profecías de Isaías que se van conforme a lo que Jesús hizo precisamente. Y entonces multitudes fueron detrás de él, de toda esta zona y más de esto. En Lucas capítulo 4, nosotros vamos a leer primero que todo cómo se hace realidad esta profecía que ya leímos en Isaías. Lucas 4, 16 al 17, solo en hebreo vamos a leer. ויבוא אל נצרת אשר גודל שם, וילך כמשפטו ביום השבת אל בית הכנסת, ויקם לקרוא בתורה. ויותן לו ספר ישעיה הנביא, ויפתח את הספר, וימצא את המקום אשר היה כתוב בו, רוח אדוני עלי, יען משך אותי לבשר ענבים, שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולעברים פקח כוח, לשלח רצוצים חופשי, לקרוא שנת רצון לאדוני. ישוע עצר פה. Jesús se paró acá y él lo leyó debido a que la siguiente parte habla cuando Jesús viene. En la siguiente parte, la próxima vez que Él venga, Él va a venir para vengarse, de venganza. Entonces muchos fueron hacia Jesús. También está escrito por medio del Jordán y de todos los lugares. Todas las habladuras se extendió por todas las naciones. Cuando nosotros volvemos de nuevo a esta profecía de Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6, vemos este gozo, vemos esta liberación, vimos la gran luz, vimos toda esta parte geográfica que se especifica, y en los versículos 5 y 6 nosotros vemos que se está hablando de Jesús como bebé que se le muestra al mundo. Yo voy a leer Isaías 9 del 5 al 6. O sea que en español es del 6 al 7.
ויקרא שמו פלא, יועץ אל גיבור, אביעד, שר שלום, למרבה המשרה ולשלום אין קץ. על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם. קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en luz, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Este niño es un milagro, es el héroe. Esto se habla sobre Jesús. Él es el principado él es el príncipe de la paz, que Dios lo va a enviar. Él va a construir su reino y habrá mucha paz en la tierra. Él se va a sentar en el trono de David y él va a juzgar con justicia. Porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oh, hermanos y hermanas queridos, hermanos y hermanas en el Mesías, o hermanos y hermanas del pueblo de Israel. כמה חבל שהבשורה הזאת, כשמבשרים ומדברים על ישוע, שזה מעורר כל כך הרבה התנגדות עד היום בעם. Qué mal que toda esta palabra hace tanta controversia en el día de hoy en el país. ¿Por qué nosotros estamos tan en contra de esto? Él no tiene la culpa de que ya luego lo que hizo la Iglesia Católica y la Inquisición. No, Jesús escogió. Él no se alegró de esas cosas malas, él lloró porque él amó a su madre. Nosotros somos como los hermanos de José que lo vendieron. Pero como se está escrito, José luego perdonó a sus hermanos y al padre, y así también Jesús lo hace con nosotros. Porque por medio de Jesús se nos da perdón y redención. Y muy pronto se harán realidad las profecías que están escritas en la Biblia de una manera increíble. Jesús vendrá y nos va a salvar a nosotros como pueblo. Y yo quiero invitar al que está escuchando este mensaje. No endurezcas tu corazón. Ora al Dios de Israel, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y dile: Padre, mi Padre que estás en el cielo, con estas palabras correctas, con este significado correcto, si tu hijo Jesús es tu hijo, si las profecías hablaban de él, pues muéstramelo, por favor, muéstramelo. Si tú vas con ese corazón verdadero, Dios te va a responder porque Él es fiel. Y desde ahora, en este momento, si tú lo quieres invitar a tu corazón, yo te voy a invitar a que ores después de mí, para que entregues su corazón hoy a Dios, a abrir tu corazón e invitar que el Espíritu Santo y Jesús entren en tu corazón. Si tú te arrepientes en el nombre de Jesús, tienes promesas
tu nombre será escrito en el libro de la vida. Entonces tú vas a poner tu mano al lado de él. Y él es el buen pastor. Y te va a comenzar a guiar por medio del camino estrecho que lleva a los cielos, a la vida eterna. Si tú lo quieres, ora conmigo después de mí. Padre mío que estás en el cielo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, yo abro mi corazón ante ti y te pido, perdóname por mis pecados. En el nombre de Jesús yo te pido perdón. Gracias por él. Yo creo en él, Jesús. Yo recibo por él la fe, tu redención. Y yo te pido, ven, llena mi corazón, lléname a mí de tu Espíritu Santo. Dame unos oídos espirituales para escucharte, un corazón limpio. Hazme que yo pueda ir detrás de ti. Yo te doy gracias y con fe yo recibo ahora tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste con esta oración, debes de saber que si esto viene de verdad desde tu corazón, Dios le gusta y va a escucharte y te va a responder. Yo quiero ahora orar por ti y por todos ellos y todos los hermanos y hermanas que escucharon este mensaje. Padre Santo que estás en los cielos, llena nuestro corazón de gozo y alegría, gozo de tu salvación en este tiempo. Gracias porque has enviado a tu Hijo Jesús. Gracias porque nos has enviado esa luz, que por gracia tú nos has escogido para ser luz y creer en tu Hijo. Y ahora nosotros nos ponemos ante ti para este nuevo año civil que empieza. Pedimos tu protección, tu gracia, tu guía, Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Recibe un poco más nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar un poco más al Señor. לא שאתה לא תהיה מי
Y ahora yo los quiero bendecir con la semana que está frente a nosotros, con la bendición sacerdotal de nuestro sumo sacerdote, que es Jesús el Señor. La bendición sacerdotal se encuentra en Éxodo capítulo 6, de los versículos, Éxodo no, números 6, desde el 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y buenas semanas para ustedes. Y feliz fiesta para todos los que lo celebran. Amén. Amén.